Bueno, hoy comenzamos con un tema nuevo. Vamos a hablar en esta clase y en las que vienen sobre las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Son los elementos estructurales dentro de las cimentaciones que sirven para salvar un desnivel en el terreno. Bien, cuando tengamos un desnivel en el terreno, entonces hay distintas formas de resolver ese desnivel. En general vamos a denominar a todas esas formas como retenciones. En particular hoy vamos a hablar de los muros de contención y en las clases siguientes vamos a hablar sobre otros tipos de retenciones como son los tablestacados, los entibamientos, muros de sótano, bueno, y ahí haremos comentarios de alguna otra variante. Así que, entonces, hoy vamos a hablar de los muros de contención. Dentro de los muros de contención, o sea, estos elementos que sirven para salvar desniveles, tenemos distintas formas de muros de contención. Los podemos clasificar en muros de gravedad, muros en voladizo, contrafuertes, semigravedad. Bueno, acá tienen esquemáticamente representados algunos. La idea es que estos suelen hacerse de hormigón armado, aunque antiguamente podían ser de hormigón simple o inclusive de mampostería. En el siglo XIX todavía se hacían de mampostería. Actualmente, siglo XX y actualmente se suelen hacer de hormigón armado más precisamente, y cada vez se los hace más esbeltos. Estos muros de contención se utilizan para salvar desniveles del orden de los 3, 4, 5, hasta 6 metros, o sea, ya para mayor altura ya no son prácticos, ya 6 metros es una buena altura. La diferencia por ahí entre los muros de gravedad y los muros en voladizo, que son algo más esbeltos, es que tal vez los muros de gravedad, como su propio peso sirve para estabilizarlos, tal vez pueden llegar a ser útiles cuando uno quiera hacer obras con una vida útil superior a la de las estructuras normales. O sea, si queremos hacer una obra que con una vida útil de 100 años, bueno, no está mal pensar en hacer un muro de gravedad, pero normalmente no se piensa actualmente en tan largo plazo, entonces, bueno, bien se pueden resolver estos muros de hormigón armado. Cuando las alturas son importantes, o sea, y los muros son esbeltos, de poco espesor, bueno, una forma de darles rigidez y resistencia es con la construcción de contrafuertes, normalmente del lado del suelo, que aumentan bastante la resistencia y rigidez del muro sin incrementar demasiado el volumen de material con el que se ejecuta. Entonces, nosotros ahora nos vamos a concentrar en las pautas de diseño de estos muros de contención y principalmente todas las tipologías requieren hacer ciertas verificaciones que son comunes a todos. Entonces nos vamos a concentrar en esas verificaciones que están referidas a su interacción con el suelo. O sea, principalmente vamos a verificar el equilibrio de estos muros. Normalmente cuando uno tiene estos muros, distintos autores recomiendan realizar un predimensionado de estos muros, y acá ven en esta presentación, en esta lámina, algunas de las recomendaciones
propuestas por DAS, pero que no es el único, sino que son varios los que recomiendan estas reglas de predimensionado, obviamente siempre sujetas a posteriores verificaciones de estos muros. Por ejemplo, como los muros que se resuelvan su ejecución mediante encofrado, por ejemplo, los muros en cantilever, estos que son esbeltos, se los suele colar el hormigón por el extremo superior, entonces requiere un ancho mínimo que facilite el hormigonado, y ese ancho, bueno, acá lo recomienda como mínimo de 30 centímetros, aunque con espesores un poco menores todavía no presenta gran dificultad el hormigonado, pueden hacerse de 20 centímetros, por ejemplo. También es recomendable sobre la cara frontal del muro, o sea, la que está a la vista, la que queda a la vista, no la que está del lado del suelo, se recomienda una pendiente mínima para, ante el caso de alguna posible rotación del muro, que no quede su cara vista a contraplomo, también que no quede inclinada en forma agresiva hacia quien lo ve. Otra, si denominamos hacha la altura que hay desde el coronamiento del muro hasta su base, ¿sí?, el plano de fundación, fíjense que otra recomendación es que el ancho del muro en su empotramiento con la zapata que le sirve de fundación, que sea un 10% de su altura, y eso podríamos relacionarlo con los espesores de las losas de emboladizo. ¿Se acuerdan las losas en los balcones de hormigón armado? En los predimensionados se pide que tengan 1/10 de la luz. En este caso, si pensamos al muro de contención empotrado en la zapata, podemos pensarlo como una losa en voladizo, ¿sí? Entonces, a la cual se le especifica un espesor mínimo del 10% de la luz. En este caso, bueno, la luz no sería la luz libre, sino la luz hace referencia a la altura total de muro más zapata. En cuanto al nivel de fundación, indicado como D, ¿sí?, o sea, como mínimo se recomienda una profundidad, como cualquier fundación superficial, de manera tal que el suelo que esté por debajo de la base esté protegido de heladas, de congelamiento, inclusive de grandes variaciones de humedad, para mantener la estabilidad de ese suelo. Así que como mínimo por lo menos 1 metro, 1,5 metros de profundidad se recomienda para la base de la zapata, e inclusive, bueno, dependerá también ese nivel de fundación de la profundidad a la que se encuentre el suelo resistente. Bueno, también tienen alguna otra recomendación en cuanto a la altura de la zapata, etc. Así que bueno, todas estas recomendaciones están, insisto, sujetas a posteriores verificaciones. Uno de los principales parámetros a tener en cuenta en el diseño del muro es el ancho de la zapata. ¿Está bien? O sea, esto 0,5 a 0,7H, bueno, dependiendo cuando el suelo resistente es de buena calidad, requerirá anchos menores, para calidades no tan buenas, bueno, se requerirán anchos algo mayores. Como la principal acción de diseño del suelo sobre el muro es la presión lateral, hacemos un breve repaso de algunas consideraciones vistas en geotecnia en cuanto a los empujes de un suelo sobre una retención. Supongamos en este en este primer caso tenemos
la retención conteniendo un suelo, de manera tal que el suelo ejercerá sobre la retención una presión lateral que se la conoce como presión del suelo en reposo. Si esa retención es libre de rotar en torno a su base, entonces, si esa retención tiende a desplazarse o a rotar de manera tal que relaje la presión de confinamiento sobre el suelo, entonces las tensiones horizontales en el suelo y por lo tanto las presiones horizontales sobre la retención van a disminuir. Caso contrario, si la retención de algún modo es empujada sobre el suelo de manera tal que aumente su confinamiento horizontal, las tensiones horizontales en el suelo van a aumentar. Aquí tenemos en este gráfico que tenemos más abajo, representada en el eje de ordenadas, las tensiones horizontales en el suelo en función de los giros en torno a la base. Si para las condiciones iniciales, para cuando no hay ningún giro en torno a la base, la presión horizontal del suelo sobre la retención es conocida como presión en reposo y la tensión horizontal del suelo como tensión en reposo. En el caso de que la rotación se produzca como en este caso, o sea, de manera que se liberan tensiones horizontales en el suelo, esas tensiones horizontales disminuyen hasta alcanzar un mínimo, y ese mínimo se produce cuando el suelo alcanza su resistencia al corte, se produce una línea de fluencia en el suelo falla por corte, y esa presión horizontal del suelo sobre la retención en ese instante es conocido como empuje o tensión o presión de empuje activo. Caso contrario, si el muro rota en torno a su base de manera tal de confinar al suelo, las tensiones horizontales en el suelo crecen hasta alcanzar un máximo, y ese máximo se produce cuando el suelo alcanza su resistencia al corte, se produce una línea de fluencia en el suelo, de manera tal que se desliza una masa de suelo con respecto a otra, de ambos lados de la línea de fluencia, y esa tensión horizontal se conoce como tensión pasiva del suelo, o sea, sería el valor máximo. Nosotros podemos representar esto que acabamos de describir mediante las circunferencias de Moore, o sea, tomemos un elemento de suelo que se encuentra en contacto con nuestra retención, por ejemplo, sometido a una tensión vertical sigma' 0, una tensión efectiva vertical, sigma' 0, una tensión horizontal, sigma' h. Entonces, para las condiciones de suelo en reposo, o sea, cuando delta x vale 0, el estado de tensiones de ese elemento de suelo estará representado por esta circunferencia A o semicircunferencia A, en donde la tensión principal máxima es la vertical y la tensión principal mínima es la horizontal, que está relacionado con la vertical mediante el coeficiente de empuje neutro K0. A medida que se produce una rotación de la retención en torno a su base, delta X se incrementa, el estado de tensiones horizontal comienza a disminuir, ya que se relajan las tensiones horizontales, las verticales se mantienen constantes. Bien, acá representamos con la circunferencia B esa variación en el estado de tensiones, y llegado el caso que se siga incrementando delta de X, sigan disminuyendo las tensiones horizontales en ese elemento del suelo, en un momento se alcanza la resistencia al corte del suelo, para cuando las tensiones horizontales toman un cierto valor, conocido como tensión
de empuje activo, ¿sí? Esa circunferencia de Mohr va a ser tangente a la línea que representa, o a la recta que representa, a la resistencia al corte del suelo. En el momento en que se alcanza la resistencia al corte del suelo, se produce una línea de fluencia en el mismo, que forma con la horizontal un ángulo de 45 grados más phi sobre 2, donde phi es el ángulo de fricción del suelo, o sea, es el ángulo que forma esta línea o es recta de Coulomb, o línea de falla, respecto a la horizontal, y esa tensión de empuje activo se puede calcular con esta expresión, donde sigma' 0 dijimos que era la tensión vertical efectiva de la masa del suelo, phi es el ángulo de fricción del suelo y c el ángulo conocido como parámetro de cohesión del suelo. En el caso de los muros de contención de los que estamos hablando, como son bastante sensibles a los empujes horizontales, nosotros vamos a diseñarlo de manera tal que no acumulen agua de manera tal que perjudiquen su equilibrio. Entonces, para que los suelos no acumulen agua detrás del muro, los suelos deben ser seleccionados de manera tal que sean permeables, que faciliten el drenaje del agua. O sea, como suelo de relleno se utilizan suelos granulares, suelos no cohesivos. Por lo tanto, en los suelos de relleno que utilizaremos detrás de nuestros muros, la cohesión será nula, será cero. O sea que la tensión de empuje activo va a ser igual a la tensión vertical por la tangente cuadrada 45 menos phi sobre 2. O sea, este término será cero en los suelos de relleno que utilizaremos en nuestros suelos granulares. O sea, esta recta, esta línea que representa la resistencia al corte del suelo, tendrá ordenada al origen nula. ¿Sí? Se va a hacer cero. Entonces, acá estamos representando para un muro de contención con un suelo característico no cohesivo de relleno, en donde su peso unitario y factor de fricción lo indicamos o lo diferenciamos con el subíndice 1, y donde la cohesión será nula. Como la tensión de empuje activo varía linealmente con la profundidad, ¿sí? Este será el diagrama de presiones sobre el muro. Vamos a diferenciar, vamos a diferenciar lo que denominamos como altura de muro, que la denominamos H, con respecto a la altura de este diagrama de presiones, que lo vamos a denominar H'. Vamos a suponer que la resultante del empuje activo, o sea, de este diagrama triangular de presiones, se encuentra a una altura H' sobre 3, y si el suelo de relleno forma con la horizontal un ángulo alfa, vamos a suponer a la resultante de esas presiones activas, al momento que el suelo alcanza su resistencia al corte, que también forma un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, esta es la principal acción que vamos a tener sobre el suelo, y es la que debemos verificar que sea resistida por el propio muro.
Entonces, ante esa acción de empuje del suelo, al momento que éste alcanza su resistencia al corte, debemos hacer una serie de verificaciones en el muro. Cuando hablo del muro, incluye a su zapata. Debemos verificar el deslizamiento. ¿Sí? La acción horizontal no debe producir un deslizamiento de la zapata en torno a su base. Debemos verificar al volcamiento. Debemos verificar al levantamiento de la base, o sea que el suelo la base no necesite tensiones de tracción en el suelo para su equilibrio, ya que el suelo no tiene resistencia a tracción, es insignificante. Y debemos verificar la capacidad de carga de la zapata en el suelo. Y estas son las principales 4 verificaciones que vamos a realizar. Vamos a empezar primero profundizando un poquito más cuáles van a ser las acciones en nuestro muro de contención, ya sea muro de gravedad, en cantilever o el que sea, semigravedad o con contrafuerte, cuáles son todas las acciones del suelo sobre el muro. Entonces, recién describimos la acción debida al empuje activo del suelo, que forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Sí? Recuerden, este es el ángulo alfa del relleno. Tiene una variación lineal. Y esa resultante de empuje activo, que se encuentra, dijimos, a una altura h' sobre 3, la podemos decomponer en la dirección horizontal y en la dirección vertical. O sea, de manera tal que la componente vertical va a ser igual a P sub A por seno de alfa, y la componente horizontal, obviamente, será P sub A por el coseno de alfa. Bien. Frente a la acción del empuje activo del suelo de relleno sobre el muro, el suelo que se encuentra inmediatamente al frente de la zapata, en una profundidad D, va a reaccionar cuando éste alcance su resistencia al corte con un empuje pasivo que va a ser igual a la expresión que tenemos acá, un medio de coeficiente de empuje pasivo por gamma d cuadrado. O sea, tengan presente que para hacer un análisis de esta expresión, gamma 2 es el peso unitario del suelo que tenemos en esta profundidad D, por D es igual a la tensión vertical máxima a la profundidad D. Si a esa tensión la integramos a lo largo de toda esa profundidad, o sea, la tenemos que multiplicar, esa es una tensión vertical, si la multiplicamos por el coeficiente de empuje pasivo, la transformamos en una tensión horizontal, debido a empuje pasivo, y si a esa tensión la multiplicamos por D sobre 2, obtendremos la resultante de empuje pasivo. Algo similar a lo que se hace con el empuje activo. Bueno, dependiendo del suelo que tengamos aquí al frente del muro y de la zapata, es si ese suelo tiene componente cohesiva o no, bueno, tendremos el término correspondiente al empuje pasivo debido a la cohesión. Si la cohesión provee una reacción uniforme en toda la profundidad del muro. Nosotros, en el planteo del trabajo práctico que van a realizar ustedes, lo que hicimos fue separar las características del suelo que tenemos por debajo del plano de fundación por un lado
y las características del suelo que tenemos por encima del plano de fundación por otro. Por lo tanto, si por encima del plano de fundación tenemos una cohesión nula, este término para nosotros lo vamos a tomar igual a 0. ¿Está bien? Porque, vuelvo a insistir, las características del suelo que tenemos por encima del plano de fundación serán estas que tenemos aquí. O sea, cohesión nula. Y acá el peso unitario, si es 1, acá le vamos a indicar gamma 1. Entonces perdón, va a ser gamma 1. Eso será, insisto, van a depender de los datos de nuestro muro a resolver. Me adelanto a los datos que van a encontrar en nuestro trabajo práctico, el trabajo a resolver. Bueno, debido a la acción horizontal del empuje activo, eso va a hacer que la reacción del suelo sobre la base no sea uniforme. ¿Bien? Y además, el hecho de que, fíjense, si la base tiene un ancho B, que tengo mayor peso del lado derecho debido al peso del suelo que tengo por encima de la base, además que puede que no sea simétrico el muro respecto al ancho de la base, bueno, todo eso va a colaborar en que la reacción del suelo no sea uniforme. O sea, la base va a estar del muro, de la zapata, va a estar solicitada por una carga vertical debido al peso del muro y del suelo que tiene encima, además de por la componente vertical del empuje activo, y además va a estar solicitado por un par generado por la componente horizontal del empuje activo y por el empuje pasivo que pueda tener delante del muro. Todo eso genera un diagrama de reacción del suelo uniformemente variable. Bueno, la primera verificación, y yo diría que es casi la más importante y por la que conviene comenzar, es la verificación al deslizamiento. O sea, tenemos que verificar que la sumatoria de fuerzas horizontales esté garantizada. Para eso vamos a verificar, por un lado, cuál es la acción que tiende a deslizar al muro, y por el otro lado, cuál es la reacción o las fuerzas que se oponen a ese deslizamiento. La idea es que la resistencia al deslizamiento que tenemos en el numerador sea suficientemente mayor que la fuerza que quiere provocar ese deslizamiento. Ese cociente será el factor de seguridad del deslizamiento, el cual estamos interesados en que sea mayor o igual a 2. Entonces dijimos, la acción que pretende deslizar el muro respecto a su base será la componente horizontal del empuje activo. ¿Sí? Habíamos dicho que era la resultante del empuje activo por el coseno de alfa, donde alfa, ¿sí?, es el ángulo del suelo relleno. Y con lo que hace a la resistencia al deslizamiento, tenemos 3 componentes. 1, 2, 3. Una componente de fricción entre el suelo y la base de la zapata. Otra de adherencia, también entre suelo y la base de la zapata. Y otra de empuje pasivo. Bueno, el empuje pasivo ya vimos cómo se determinaba. La resistencia a la fricción entre la zapata de hormigón armado y el suelo la vamos a calcular como la sumatoria de las cargas verticales. Cuando hablamos de sumatoria de cargas verticales, incluyen al peso propio del muro
el peso propio de la zapata del muro y el peso del suelo de relleno. Todo eso está incluido en la sumatoria de cargas verticales. La sumatoria de cargas verticales multiplicado por la tangente del ángulo de fricción entre hormigón y suelo va a dar la resistencia por fricción de la base. Ahora, el ángulo de fricción, que normalmente se denomina delta, que es igual a un coeficiente K1 por el ángulo de fricción del propio suelo, el ángulo efectivo, ese ángulo delta es una fracción del ángulo de fricción del suelo. Esa fracción oscila entre 1/2 y 2/3. Si no tenemos mayor información, vamos a adoptar como ángulo de fricción entre hormigón, ¿sí?, y suelo, a la mitad del ángulo de fricción del propio suelo. En el caso de la componente de adherencia que resiste el deslizamiento, va a ser igual a el ancho de la base por la resistencia por adherencia, y la resistencia por adherencia, vamos a llamarla C sub A, resistencia por adherencia, que es igual a K sub 2 por el coeficiente o el factor de cohesión del suelo. Este coeficiente K2 también, según Terzaghi, recomendaba adoptar valores entre 1/2 y 2/3. A falta de mayor información y para estar del lado de la seguridad, nosotros vamos a adoptar un factor de cohesión igual a la mitad de la propia cohesión del suelo, o del factor de cohesión del suelo. Alternativamente, nosotros habíamos visto en el estudio de pilotes por fricción y adherencia, el método alfa, que indicaba, ya sea que llámenlo alfa o K2, como un coeficiente que multiplicado por la cohesión nos daba la adherencia. En el caso de los suelos de poca cohesión, prácticamente no se penalizaba la cohesión del suelo para obtener el coeficiente de adherencia. Para suelos más resistentes y más duros y más fisurados, la penalización era más significativa y podía ser inclusive menor que 0,5. ¿Sí? Este modelo lo habíamos utilizado en el caso de pilotes, tranquilamente se puede aplicar para determinar la adherencia en la base de una zapata, de un muro de contención. Así que bueno, pero en principio, como una razonable aproximación, podemos adoptar ese coeficiente K2 o alfa igual a 0,5. Bueno, el coeficiente de empuje pasivo ya lo describimos. La idea es que la sumatoria de las fuerzas que resisten el deslizamiento debe ser suficientemente mayor que la fuerza que quiere producir el deslizamiento en la base del muro. Segunda verificación será la verificación al vuelco. La verdad no sé si es tan relevante porque sería casi imposible que pueda volcar un muro. Antes va a querer tener tensiones de tracción en la base, en el suelo, tendría que estar apoyado prácticamente en un suelo rocoso, o sea, la verdad es muy difícil, pero bueno, haremos la verificación al vuelco, que es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es relacionar el momento producido por la componente horizontal del empuje activo respecto al punto C,
ese será el momento volcador, ¿sí? Este es el momento volcador, el del denominador, será P sub H por H' sobre 3. ¿Está bien? Esto es sumatoria de momento volcador. Y el momento equilibrante corresponderá al par generado de todos los pesos, de tanto de muro como de suelo, los pares que forman esos pesos respecto al punto C. O sea, M1 sería el peso de todo este suelo de relleno, cuya resultante se ubica en alguna posición a determinar. Es fácil, esto lo pueden descomponer en triángulos y rectángulos y calcular la resultante de, de cada uno de esos dos pesos, ubicar la resultante en un triángulo rectángulo o en un rectángulo y tomar los momentos de cada una de esas componentes respecto al punto C. Si piensen que los pesos son cargas, sí, que tienen esta dirección. Entonces, M1, M2, el peso del suelo de relleno que está por encima del coronamiento del muro, genera un par respecto al punto C que podemos denominar M2, análogamente tomando los pesos de las distintas partes del muro y de la zapata respecto al punto C, tenemos una serie de momentos equilibrantes, tienen sentido en este caso horario, a diferencia del volcador que tiene sentido antihorario, y es más, la componente vertical del empuje activo genera un par respecto al punto C, también equilibrante. DAS no aporta, no considera el aporte de resistencia al vuelco del empuje pasivo, pero no habría mayor problema en considerarlo. ¿Sí? Tranquilamente se podría considerar. Entonces la idea es que la relación entre los momentos equilibrantes y los momentos volcadores en torno al punto C tiene que ser un número mayor que 2. ¿Sí? Ese será el factor de seguridad al vuelco. Tercera verificación que vamos a hacer, si esta un poco más importante, verificación al levantamiento. O sea, que en el equilibrio de las fuerzas sobre la base del muro, el suelo no requiera tensiones de tracción, o sea, presiones negativas, ya que este no tiene esa capacidad. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a calcular las tensiones mínima y máxima en los extremos del muro. Bueno, acá también lo llama Q mínima y Q máxima, el caso sigma, Q es lo mismo, la nomenclatura. Y esto lo vamos a poder calcular como la sumatoria de las cargas verticales. Cuando hablamos, recuerden, sumatoria de cargas verticales es peso propio del muro, de la zapata más el suelo, dividido el ancho de la base. Bueno, si pongo Q mínimo máximo sería menos más la sumatoria de momentos respecto al baricentro de la base. El baricentro de la base lo tenemos ahí en el B sobre 2, ¿no? Dividido el momento de inercia de la base respecto a ese baricentro, que es B cubo sobre 12, por la distancia a las fibras
más traccionadas, perdón, más, sí, más alejadas de esa sección, que sería B sobre 2. O sea, sumatoria de cargas verticales dividido B, menos más, sumatoria de momentos, si simplificamos las B, nos queda B cuadrado por 6. Estas serían las expresiones para calcular las tensiones mínimas y máximas. Y la diría que sigma mínima tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ven? El diagrama de reacción del suelo debe ser o bien trapezoidal o triangular. No puede ser bitriangular. O dicho de otra manera, la resultante de las cargas verticales tiene que caer dentro del núcleo central. Si calculamos la excentricidad como el cociente entre la sumatoria de momentos y la sumatoria de cargas verticales, entonces esa excentricidad tiene que ser menor o igual que B sobre 6. O sea, tiene que caer dentro del núcleo central. Digamos, estos dos requisitos son equivalentes, ¿no? Si se cumplen los dos, ninguno, o sea, es lo mismo. Entonces, repito, la resultante de las cargas debe estar dentro del núcleo central para no tener tensiones de tracción en el suelo. DAS da una expresión parecida, ¿sí? Escrita parecida, pero dice exactamente lo mismo. ¿Está bien? No hay diferencia entre, más allá de cómo está expresado, entre DAS y cómo lo tenemos expresado acá. Bueno, si verificamos que la resultante de las cargas esté dentro del núcleo central, nos queda verificar la capacidad de carga del suelo, o sea, tal cual como verificamos la capacidad de carga de una zapata rígida. La expresión para determinar la capacidad de carga de una zapata rígida, si usamos la fórmula general de Meyerhof, en donde primero dijimos factor de forma. El factor de forma de cada uno de los términos será 1. ¿Por qué? Porque la zapata la estamos suponiendo de longitud infinita o muy grande, por lo menos. O sea, estamos analizando, si bien analizamos una faja de ancho unitario, pero este muro de contención lo suponemos de gran longitud. Por lo tanto, las zapatas continuas, su factor de forma era igual a 1. El factor de profundidad, FCD, FQD, F gamma D, cuando nosotros fundamos sobre el suelo resistente, lo que hacíamos siempre con las fundaciones superficiales, lo adoptamos igual a 1. Solamente adoptamos factor de profundidad distinto de 1 cuando fundábamos pilotes y los empotrábamos en el suelo resistente. Por lo tanto, los factores de profundidad también los adoptaremos iguales a 1. Ahora, los factores de inclinación no son 1, ¿por qué? Porque tenemos cargas verticales, ¿sí? La resultante de las cargas verticales, y además tenemos una componente horizontal del empuje activo. Por lo tanto, la resultante de las cargas sobre nuestra base formará un determinado ángulo con la vertical no nulo. Entonces, en función
de ese ángulo es que tendremos que penalizar los distintos términos de capacidad de carga con coeficientes menores a 1. Recuerden que en esta expresión, este ángulo debe ser menor o igual que phi. ¿Por qué? Porque si era mayor o igual a phi, esto estaría dando absurdo. O sea que si el coeficiente, ese ángulo, fuera mayor a phi, el factor de inclinación se adopta igual a 0. Bien, entonces tenemos los coeficientes que penalizan por inclinación de la carga a los tres términos de capacidad de carga. Además, como la tapada del suelo es distinta en ambos lados de la zapata, vamos a adoptar como tensión vertical del suelo a nivel del plano de fundación la que corresponde a la menor de las dos profundidades. O sea, peso unitario del suelo que tengo inmediatamente encima de la zapata, en este caso lo denomina gamma 2, por D. Por último, el ancho efectivo de nuestra base lo vamos a penalizar debido a la excentricidad de la carga. Recuerden la excentricidad del peso de todo el muro, zapata y suelo en la base tenía una excentricidad igual a la sumatoria de momentos dividido a la sumatoria de cargas verticales. Entonces, esa excentricidad, si nosotros tomamos un ancho unitario de muro, de ancho B, de manera tal que el centro estaría en este lugar. Si nosotros tenemos la carga con una cierta excentricidad D, aplicada con una cierta excentricidad D, lo que vamos a hacer nosotros es tomar como ancho efectivo de la zapata una zapata equivalente que tenga un ancho B'. Un ancho B', de manera tal que, si bien en el primer caso, en el caso azul, teníamos una zapata de ancho B con una carga excéntrica, ahora estamos trabajando con una zapata ficticia de ancho B', pero con carga centrada. Puntas, ¿no? O sea, 1 metro, por ejemplo. Bien. Dichas esas consideraciones, vamos a tomar como capacidad de carga total a la capacidad de carga de la zapata por B'. ¿Sí? Fíjense que acá ya estamos tomando, acá en la capacidad de carga estamos tomando el ancho de prima, pero además la capacidad de carga total de la zapata va a ser igual a la capacidad de carga por ese ancho B'. Y el factor de seguridad por capacidad de carga va a ser igual al cociente entre la capacidad de carga total dividido la sumatoria de cargas verticales. Y ese coeficiente debe ser mayor o igual que 3. Bueno, en cuanto a las verificaciones del equilibrio de esa zapata, ahí tuvimos las 4 verificaciones. Algún comentario extra
haremos en cuanto a detalles, por ejemplo, en lo que hace a las juntas, hay distintos tipos de juntas. Unas son las juntas constructivas, debido a que el tamaño de la zapata suele ser de la zapata, del muro de contención, bueno, la zapata también es de gran longitud y se tiene que hormigonar por etapas, bueno, entonces suelen hacer tanto juntas verticales como juntas horizontales entre las distintas etapas de hormigonado. Esas juntas constructivas, a efectos de garantizar la unión entre un hormigón endurecido y un hormigón nuevo, eh, se se trata de conservar la rugosidad del hormigón endurecido, dejar armadura en espera, e inclusive se pueden dejar algunas formas especiales que mejoren la, la adherencia entre hormigones ejecutados en distintas etapas. Esas serían las juntas constructivas. En, en el frente de los muros, en el lado visible de los muros, a efecto de reducir o de controlar la fisuración del hormigón por una cuestión estética, se dejan juntas de contracción. Para tener un orden de magnitud se colocan cada aproximadamente 3 metros, por ejemplo, 3-4 metros, y esas juntas de contracción tendrán un ancho que oscila de las muescas que se hacen, 1 centímetro de ancho por 1 de profundidad, tal vez un poquito menos de ancho y tal vez un poquitito más de profundidad, pero el orden de magnitud es más o menos el orden del centímetro. Esto se hace en el frente del muro. Esto que está representado es una vista en planta del muro. Entonces suelen hacer esas juntas por una cuestión estética. Además, como en cualquier estructura de hormigón que tenga gran longitud, cuando estamos hablando ya de 25, 30, 40 metros de longitud, es conveniente generar juntas de dilatación, ¿sí? Bueno, obviamente con los respectivos selladas de alguna manera conveniente, algún sellado elástico. Entonces, eso es para resolver las grandes longitudes. Normalmente esas juntas se suelen hacer en los muros, más que no en las zapatas, pero sí en los muros. Igual que en los pavimentos, si hace falta armar un lado con respecto al otro, se suelen utilizar varillas de acero engrasadas, de manera tal que de un lado se encuentren solidarias al hormigón y del otro se encuentren trabajando exclusivamente por corte, pero que sean libres, permitan la libre dilatación del muro en la dirección longitudinal. Por último, y no menos importante, y casi yo diría que casi este es el punto crítico en cualquier muro, si nosotros diseñamos un muro con el respectivo suelo de relleno a efectos de evitar la acumulación de agua y empujes no deseados en el muro, es muy, muy importante facilitar el drenado del agua del suelo de relleno. Para eso se dejan estos drenajes, o sea, lloraderos o barbacanas se llama, son caños de más o menos 15 centímetros de diámetro, de un orden de magnitud, cada 3-4 metros de separación, 5 metros puede ser, vuelvo a insistir, para garantizar que no se acumule agua en el relleno. Y para estos drenajes hay que evitar que se obturen. Para eso se coloca material granular, ¿sí? Convenientemente dosificado para impedir que sea
obturado el drenaje por suelos finos, ya que cuando el agua suele arrastrar suelos finos. También se pueden utilizar geotextiles, ¿sí? Con cañería perforada, también para facilitar el drenaje del agua y evitar la acumulación de finos. Bueno, estos comentarios que les acabo de hacer sobre muros de contención se basan en los capítulos 7 y 8 del libro de Das, el cual, bueno, con el cual ustedes cuentan, así que les va a servir un poco de guía para que se les facilite el estudio o la consulta de estos capítulos. Posteriormente tendrán ustedes para resolver o verificar un muro de contención correspondiente al trabajo práctico número 14. Bien. Ya el trabajo práctico lo tienen en el aula virtual. Vamos a subirles también esta clase, así que dejo de grabar.